Buenas tardes, les saluda Lisbeth Anaí González Solórzano, estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad Técnica Particular de Loja. Mediante este video daré una explicación acerca de la ética en la hospitalización del enfermo mental. Hablar de la ética en la profesión es respetar las normas y los derechos éticos que posee e involucran a la persona, en este caso al paciente, como temas de confidencialidad. Pero existe el caso cuando se trata de una enfermedad severa, que ciertos parámetros de éticos cambian. Por ejemplo, cuando estamos hablando de lastimar a terceros, actos suicidas, amenazas, ante situaciones la ética influye en cuán bien hacemos por el paciente. Podemos llegar a la hospitalización, que es el tema que trataremos a continuación. La hospitalización del enfermo mental, la internación compulsiva y su ética. El modelo de la Asociación Americana de Psiquiatría justifica la internación de un paciente cuando existen tres motivos. Primera, cuando el paciente sufre una enfermedad mental severa o algún tipo de trastorno que la capacite, poniendo en riesgo la vida de ellos o la vida de terceros. Segundo, cuando la persona no es apta para realizar un consentimiento válido para realizar el tratamiento, quiere decir que lo imposibilita de alguna forma u otra a tomar decisiones sobre ellos mismos. Como último, cuando hay una razonable posibilidad de que ese desorden pueda ser tratado en el medio hospitalario o de alguna forma nos lleve a internarlo. El hecho de internar a un paciente como una medida de emergencia tiene como objetivo brindar la ayuda necesaria, cumpliendo con el profesionalismo debido, regresándole al paciente su autonomía. Cuando el consentimiento informado no puede ser otorgado por el paciente, esto lo hacen los representantes legales y en ocasiones solo cuando existe un fundamento legal otorgado por una autoridad, en este caso un juez, quien cumpliendo con su competencia, tras un proceso o juicio, ordene que el paciente sea internado en un centro psiquiátrico. Cuando existe el internamiento de un paciente es porque realmente lo amerita y lo necesita. Se interna un paciente cuando es diagnosticado con una enfermedad psiquiátrica. Aquí la ética influye en las decisiones tanto del profesional como que de quien acepta el consentimiento al internar al paciente. En este caso no se estaría violentando el derecho o principio de autonomía, sino más bien se consideraría una acción pensando en el bienestar del paciente. Comprender estas decisiones y condiciones es tarea del equipo terapéutico, en el diálogo con el paciente, su familia e incluso amistades, utilizando el criterio de la personalización que resulta decisivo para una adecuada actuación ética. Y aunque por otro lado está la idea de que una persona con enfermedad mental no pone en riesgo su salud o su vida, estaríamos siendo partícipes de que llegara a suceder o que se autodestruya. Es por ello que bajo los principios de ética se establece como límite justificar el negarle el derecho a una persona de rechazar un tratamiento, cuando el paciente se vuelve peligroso para sí mismo o como para otros. El paciente se vuelve incapaz de realizar cosas por un medio propio, ya sea físico o social, de manera que requiera la internación en un futuro. Por otro lado, el paciente que haya superado esta etapa luego de una internación compulsiva, pero sigue negándose a continuar el tratamiento psiquiátrico permanente, ingresan dos alternativas de acción. La primera es, si el paciente ha logrado razonar y por decisión propia acepta que pudiese deteriorarse otra vez o tener crisis fuertes que provocarían una recaída, el profesional ético tiene dos posibilidades: convencerlo de las ventajas que tiene el continuar con el tratamiento o requerir la autorización de un juez en caso de su perspectiva ante la negativa. Segunda, en caso de que el paciente al no recibir el tratamiento no presenta rasgos, no es peligroso para él mismo o para terceros, pero se vuelve incapaz de decidir por cuenta propia, se le explicará detalladamente las posibilidades, consecuencias y los riesgos que corre. El profesional deberá extremar medios y tratar de hacerle entender que obtendrá mejores resultados en su cotidianidad si continúa con el tratamiento recomendado. Esa es la terapia. Sin embargo, si el paciente insiste, pues no se le debe retener a la fuerza, ya que eso también podría ocasionar que se autolesione o busque lastimarse, en manifestación de rechazo al proceso de terapia. Como otro punto tenemos la vida intrahospitalaria y sus dilemas éticos. La diferencia entre la internación de un paciente y la vida hospitalaria es que en casos puede ser prolongada y en otros definitiva. Se caracteriza por basarse en el imperativo de hacer todo lo posible para que el paciente viva en forma digna. Sin embargo,
Para ser más complejo, se lo divide en dos dilemas éticos que difieren. Primero, los tratos que afectan la dignidad humana, es decir, no recibir maltratos como castigos corporales, la reclusión o la restricción solo en casos de que sea necesario y con un fin terapéutico. En casos se ha utilizado procesos de tipo conductistas para castigar, sin embargo, en casos esto ha sobrepasado los límites, provocando verdaderos atentados contra la dignidad del paciente. La restricción de los alimentos, de la comunicación, horarios de visita, en casos que se pueda, son actos utilizados para dicho fin de castigar, considerando desde otro punto, el punto ético no es correcto. No es correcto que como medida de castigo se violen los derechos humanos básicos mencionados. Tampoco deberían privarlos de procedimientos terapéuticos correspondientes, como por ejemplo juegos terapéuticos, laboraterapia y dinámicas, ya que esto sería retrasar el objetivo de la intervención en terapia, que es en sí el hecho de que el paciente se encuentre internado. A diferencia de actividades solo recreativas como pasear o comprar alimentos, ver televisión, escuchar música, que pueden ser consideradas menos importantes en cuanto al objetivo. Sin embargo, aún así, los castigos no son aceptables, ya que por menos doloso que sea el castigo, dependiendo de las circunstancias, podría considerarse un humano. Asimismo, tiene que ser un ambiente seguro y humano, es decir, limpio, confortable, que el paciente tenga derecho a recibir visitas, a administrar sus cuentas, sus recursos económicos en caso de que esto se pueda. Segundo, tratos que ofrecen la independencia y lazos familiares sociales. Es necesaria una intervención distinta en cada paciente, ya que unos serán internados por largos tiempos y otros solo de forma temporal. Para ello es recomendable que el ambiente sea muy parecido al que se va a enfrentar luego el paciente. Las instituciones grandes caen en el error común del prototipo, debido a que en cierta parte esto les facilita la administración. Sin embargo, desde el punto de vista ético, tratarlos de la misma forma al paciente internado temporal, comparando con el demente esquizofrénico avanzado, tiene justificación y va en contra de la dignidad humana. En conclusión, la internación u hospitalización de un enfermo mental, ya sea de manera compulsiva o no, con consentimiento del propio paciente, familiares u autoridades, se lleva a cabo de manera profesional y ética, donde se velan los derechos del paciente, así también de su relación con el profesional. Buscan cumplir el objetivo real del tratamiento, que es regresarle la autonomía al paciente en caso de que se pueda, o por lo menos asegurarse de que pueda tener una vida llevadera. Como recomendación, la ética en las acciones profesionales protegen al paciente, otorgándoles la vigilancia de sus derechos. Se recomienda continuar con el profesionalismo para actuar ante las situaciones que puedan presentarse con los pacientes con enfermedades en salud mental. En este caso, con aquellos que debemos internar o mantener en terapia hospitalaria, con un control minucioso, promoviendo la dignidad humana, reforzando los cambios positivos en la atención laboral que se brinda.